tanto, están fresquitos los conocimientos que acaban de tener ustedes. Acá vamos a hablar sobre el sistema simpático, parasimpático y respecto de los neurotransmisores. A ver usted, señorita, que está viendo su celular, ¿cuál es el neurotransmisor que regula el sistema simpático? Noradrenalina, ¿no? Noradrenalina, adrenalina. ¿Y el sistema parasimpático, señor? Acetilcolina. ¿Cuáles son los receptores asociados a la acetilcolina? ¿Cuántos nicotínicos hay? Dos. ¿Y muscarínicos, señorita? 5. Entonces, tenemos los receptores nicotínicos y muscarínicos asociados al sistema parasimpático. En el sistema simpático, ¿cuáles son los receptores asociados, señor? Alfas y betas. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿De acuerdo? ¿No? Eso también han visto el día de hoy, ¿no? Entonces, la práctica de hoy vamos a ver cómo la administración de diversos fármacos va a regular la presión arterial, ¿no? Va a haber aumento de la presión arterial, disminución de la presión arterial cuando administremos fármacos que van a tener el sistema simpático o parasimpático, ¿no? Hay que estar atentos en qué órganos van a actuar estos fármacos, en qué receptores. A ver, al azar. Músculo cardíaco, ¿qué receptores hay, señor? Músculo cardíaco. Beta 1, solamente beta 1. ¿Qué hace beta 1? Aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, o sea, el cronotropismo positivo y ilotropismo positivo, ¿cierto? Entonces el corazón va a latir más fuerte y más rápido, por lo tanto va a haber un incremento de la presión arterial, ¿sí? Señor, ¿qué otro receptor hay en el músculo cardíaco que no va a subir la presión arterial, sino por lo contrario? M2. ¿De acuerdo? El M2 va a ser lo contrario, va a disminuir la fuerza de contracción, ¿no? Y también la frecuencia cardíaca. Y por lo tanto se va a ver una disminución de la presión arterial. Es importante que nosotros conozcamos dónde van a actuar estos receptores, para en función de eso nosotros rápidamente analizar. Si yo digo efecto beta 1, ¿qué estoy diciendo? Presión arterial. Y si yo digo beta 2, y por lo tanto la presión arterial disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, beta 1, beta 2. Si yo digo alfa 1, señorita, ¿qué hacen los receptores alfa 1? Alfa 1, vasoconstricción, o sea, el diámetro de las arterias, ¿no es cierto?, va a disminuir, por lo tanto, la presión arterial va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo efecto alfa 1, vasoconstricción, y por lo tanto, la presión arterial aumenta, ¿no? Entonces, esos tenemos que tenerlo muy presente porque cuando administremos los fármacos, entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ahora, la presión arterial se regula en nuestro organismo solo por beta 1, solo por alfa 1, por beta 2. No. Recuerden, constantemente en nuestro organismo se está liberando noradrenalina y acetilcolina. O sea, constantemente en nuestro organismo están funcionando los receptores alfas, los receptores betas y los receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Entonces, del juego de estos receptores es que nosotros tenemos una determinada presión arterial. No es que está actuando uno solo, todo está actuando, ¿cierto? Uno estimula y el otro lo va a inhibir, pero eso nos va a dar una determinada presión arterial. Entonces, en algunos momentos un fármaco va a tener mayor
cáncer. ¿Esto confirma una referencia positiva? ¿Perdón? ¿Una referencia positiva? Bueno, sí, podría decirse, pero quiero que tomen en cuenta que constantemente la presión arterial está gobernada por todos estos receptores. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo administro un fármaco que bloquea los receptores alfa 1? ¿Qué pasaría con la presión arterial? Va a disminuir, porque recuerden que también hay dentro de de las hormonas, dentro de estos neurotransmisores, algunos estarán actuando en alfa 1 y por lo tanto estarán haciendo su papel de vasoconstricción. Pero si lo bloqueo, no, por esa razón es que vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces ténganlo presente porque conforme vayamos pasando las diapositivas, vamos a analizar fármaco por fármaco. Entonces, vamos a pasar la siguiente diapositiva. ¿Siguiente? Sí. Bien. Como siempre, vamos a tomar dato basal, ¿no? Dato basal en el programa se ve que se registra, tenemos el animal, ¿no? Debidamente, digamos, granulado, y vamos a ver cómo va a variar la presión arterial, ¿no? La siguiente. Bien. Entonces, tomamos basal, ¿no? Tenemos que ver también estos espacios, ¿no? ¿Qué pasa si el corazón late más rápido? ¿Estos espacios van a ser más amplios o más cortos? Más cortos. Ya, eso también hay que ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esta línea basal va a subir o bajar. Vamos a ver cómo va a variar la presión arterial cuando nosotros administremos el fármaco. Bien, la siguiente. Adrenérgicos y los bloqueadores adrenérgicos. Bien. En este momento, ¿qué se está administrando? Epinefrina. Epinefrina. ¿Cuál es el otro nombre? Adrenalina, ¿no? Entonces, en este punto se está administrando epinefrina. ¿No? Entonces, ¿qué observamos respecto de la gráfica? A ver. ¿Qué pasa con la presión arterial? La frecuencia. Muy bien. A ver, ¿cómo explicamos? Si bien es cierto, el medicamento ha incrementado la presión, ¿no? Pero no es sostenible, más bien ha bajado dentro del rango basal. Y se decía que Este es el rango basal, ¿cierto? Sí. Y aumenta la presión arterial. Claro, pero es transitorio, ¿no? Pero en cambio ha habido un mayor descenso de la presión. Ya, eso es lo que estamos observando. Ahora, ¿cómo explicamos eso es lo que usted me está indicando? Que el efecto ha sido no y eso ha producido que Bueno, si nosotros vemos el efecto dural desde este punto a este punto, ¿no es cierto? Se está administrando epinefrina y el efecto pasa rápidamente. ¿Por qué será? Primero, bueno, después respondemos esto, pero primero tenemos que explicar por qué hay un aumento de la presión arterial. Por eso les pregunté, ¿no? Antes de empezar, que tengan en mente siempre, este es un fármaco inmediatamente. ¿Dónde actúa? ¿En qué receptores actúa? Para poder explicar. Como ha explicado lo que es epinefrina, ha dicho que va a haber un aumento de vasoconstricción. Entonces pregúntese, ¿la epinefrina en qué receptores actúa? En la alfa 1. Recuerden, actúan en los alfas y en los betas, ¿de acuerdo? Pero veamos ahora, si aumentó la presión arterial, alfa 1. ¿Solamente alfa 1? No, pero esta subida la estaremos explicando por beta 2. Beta 1. Alfa 1, beta 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso le digo, se administra epinefrina, inmediatamente su mente dice, ¿en qué receptores está actuando? Y esos receptores, ¿en dónde están localizados? Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto? Entonces, se va a incrementar
¿no? La presión arterial, porque tenemos el efecto vasoconstrictor y el efecto beta 1 en el músculo cardíaco, fuerza de contracción y velocidad de contracción, ¿de acuerdo? Pero después, ¿qué pasa? Baja, disminuye. Ya. ¿Y ese efecto? ¿Cómo explicamos? ¿En qué otro receptor estará actuando este fármaco? Beta 2. ¿Beta 2? ¿Qué significa que actúe en beta 2? Claro, vasodilatación, ¿no es cierto? Una relajación de la musculatura lisa vascular, ¿de acuerdo? ¿No? Ese sería el efecto beta 2, ¿no? O sea, estamos viendo que la epinefrina tiene efectos de aumento de la presión arterial, pero luego disminuye. Tiene un efecto beta 2 también muy interesante, ¿de acuerdo? Y luego regresa a su basal. Ha transcurrido poco tiempo. ¿Y por qué no se siguió manteniendo el efecto beta 2? ¿Por qué se terminó? Para que su basal decida ahí, ¿qué tuvo que haber pasado? Por el fármaco. Desapareció el fármaco. Dejó de hacer efecto. El efecto de beta 2 a contrarrestar. Claro, hay un efecto también de digamos, de compensación, pero recuerden que en su clase este fármaco no va a permanecer por mucho tiempo. Algo tiene que destruirlo, algo tiene que metabolizarlo, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué enzima sería? La MAO, claro, una. Y la otra, la COM, ¿de acuerdo? Esos van a regular, ¿no es cierto? Por esa razón es que no se observa por un tiempo indefinido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, pasamos a la siguiente parte. Fíjense, estamos administrando norepinefrina. En este punto, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué observamos? Un incremento de la presión arterial, ¿no es cierto? Incremento de la presión arterial. ¿Vemos una disminución de la presión arterial? No. ¿Eso qué me hace pensar? Claro, o no hay o tiene muy poco efecto beta 2, ¿no es cierto? Hasta ahí yo puedo pensar que tiene efecto alfa 1, beta 1. ¿Cierto? Pero fíjense, el espacio entre cada línea más separado, ¿cierto? Eso que me hace pensar. ¿No? Entonces, me hace pensar de que seguramente el efecto es por alfa 1 más alfa 1 que beta 1. ¿No es cierto? Ya, esos detalles ustedes tienen que tener una vista de lince para analizar todos esos puntos, porque después lo vamos a utilizar cuando nosotros administremos bloqueadores, ¿no? Entonces, estamos viendo el efecto de administrar norepinefrina, ¿de acuerdo? Aumento de la presión arterial y a simple vista vemos de que no tiene efecto beta 2, ¿no? Muy poco, ¿no? Predomina el efecto presor, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos a la siguiente. Ahora, isoproterenol. ¿Qué tipo de fármaco es el isoproterenol? ¿Qué dice la teoría? Es al pariente de salbutamol. Ya. Bien. Fíjense, ¿qué efecto tenemos aquí? Baja. Beta 2. Ya. Acuérdense de esta diapositiva. Hay una disminución de la presión arterial. Eso es el efecto beta 2. ¿De acuerdo? Es el efecto beta 2, ¿no? Una disminución de la presión arterial. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
La siguiente diapositiva. Ahora vamos a administrar un fármaco alfa bloqueante. Un ejemplo de alfa bloqueante. ¿Cómo? ¿Qué dice la teoría? Prazoxina. ¿Ya? Bien. Fíjense, en este punto se está administrando el fármaco. ¿Y qué observamos? Un ligero descenso de la presión arterial, ligero, ¿no? Porque como mencionábamos, ¿no?, al empezar la clase, de que la presión arterial está regulada por todos los receptores, ¿no es cierto? Entonces, seguramente hay un neurotransmisor actuando sobre el alfa-1 de una manera normal. ¿Y qué pasa si lo bloqueo? Esa parte que regula alfa-1 se pierde y por lo tanto la presión arterial va a disminuir lentamente, muy poco, pero se observa ahí, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué creen que vamos a administrar ahora? Para poder comparar. Vamos a administrar los fármacos anteriormente utilizados. A ver la siguiente diapositiva. Un alfa bloqueante con epinefrina. ¿No? Recuerden la diapositiva en la cual se administraba la epinefrina. Había un aumento de la presión arterial y luego una disminución. Y fíjense, ¿qué se observa? Se administra en este punto la epinefrina y no se observa. Ya. Entonces, ¿qué me hace pensar que por qué se elevó la presión arterial en la primera administración? Recuerda, había un aumento de la presión arterial. ¿No es cierto? Acá hay más beta 2. Acá estamos administrando el alfa, ¿no es cierto? Administramos epinefrina. En la lámina anterior, en la diapositiva anterior veíamos un aumento. Entonces, ¿qué puedo pensar ahí? Que el aumento de la presión arterial, ¿no?, anteriormente era preponderantemente, ¿por qué? Por el efecto Alfa 1. y ese efecto de ahí Beta que se 2. observa. ¿Qué efecto es esto? Beta 1. Beta 2. Beta 2. Claro, beta 2. Beta 2. ¿De acuerdo? Hay una disminución de la presión arterial por el efecto beta 2. ¿Alguna pregunta aquí? Allí no tiene nada que ver alfa 1 entonces, ¿verdad? No, claro, sí tiene que ver. ¿Por qué razón? Acá estamos bloqueando el alfa. Ah, el bloquearlo. Está bloqueado. O sea, no se percibe, no se aprecia el efecto alfa 1 porque estamos administrando un fármaco que va a bloquear esos receptores. Al bloquear el alfa 1, cuando administramos nosotros la epinefrina o adrenalina, no se va a expresar este receptor. Por lo tanto, no va a observarse el incremento de la presión arterial. Pero sí se va a observar el efecto en el receptor beta 2. Ese aumento, entonces disminuye. Y por lo tanto, la presión arterial va a disminuir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a la siguiente diapositiva. Tenemos el alfa bloqueante y ahora vamos a administrar norepinefrina. A ver. Nuevamente, se administra el alfa bloqueante, ¿no es cierto? Disminuye un poco y en este punto administramos la norepinefrina. ¿Qué observamos? Hay aumento de la presión arterial. No existe una disminución, ¿no? Entonces, ¿qué me hace pensar? Que la norepinefrina tiene efectos, muy poco efecto, o casi sobre beta 2. Pero, ¿qué se expresa? ¿Por qué aumenta la presión arterial?
Vasodilatación. Hay una vasoconstricción. Pero si es vasoconstricción, a ver, usted misma razón. Para que exista vasoconstricción, ¿sobre qué receptores tiene que actuar? ¿Qué hemos administrado nosotros previamente aquí? Hay las bloqueantes, o sea, no está funcionando, ¿no es cierto? No está funcionando nada. Pero hay un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿debido a qué? Usted misma, a ver. No. Beta. Aumento de fuerza de contracción arterial. Luego, fíjense, poco a poco se va complicando, pero si nosotros tenemos el conocimiento implantado de que en qué receptor actúa y en qué órgano actúa, entonces fácilmente ya nosotros podemos decidir, ¿cierto? Administramos en el punto de la flecha roja del fármaco alfa bloqueante, entonces mis receptores alfa están bloqueados, ¿no es cierto? Administramos nosotros la norepinefrina y observamos un aumento de la presión arterial, ¿no? Más prolongado, ¿no es cierto? Más prolongado, pero no tenemos el efecto beta 2. Entonces podemos decir también de que tiene muy poco efecto beta 2, pero sí beta 1. ¿Alguna pregunta? ¿Está aquí? Esa onda que se da es por beta 1. Claro. Porque el alfa está bloqueado. Sí, desde la flechita está bloqueado. Y como no disminuye la presión arterial, entonces el efecto sobre beta 2 es mínimo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. A ver, la siguiente diapositiva. Ahora, beta bloqueante. Un fármaco beta bloqueante. Lo que termina en el LOL. ¿No? Antenolol, ¿ya? Bien. Entonces ahora estamos administrando un fármaco beta bloqueante. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, claro. Primero, se administra el fármaco beta bloqueante y administramos y vemos qué pasa con la presión arterial. Ligeramente. ¿No? Pero luego, fíjense si se recupera. Y ahora, ¿qué fármaco vamos a administrar? La siguiente diapositiva. Epinefrina. ¿No es cierto? Epinefrina. ¿Qué observamos al administrar epinefrina? Y ese aumento de la presión arterial, el ligero aumento de la presión arterial, ¿por qué efecto sería? Porque el beta, o los betas están bloqueados. ¿De acuerdo? Vemos también cómo el espacio entre cada onda es un poco más amplio, ¿no? Ven cómo poco a poco, cuando ustedes van razonando, ¿no? Van asociando la administración de un fármaco rápidamente. Ustedes tienen que pensar siempre en qué receptor actúa y estos receptores en qué órgano se encuentran, y por lo tanto cuál va a ser el efecto que se va a obtener. Ustedes tienen que tener ese tipo de razonamiento cuando tienen que tomar decisiones sobre un paciente también, ¿no? Es importante, esta clase es la base para que ustedes puedan después razonar. Bien, la siguiente diapositiva. Ahora vamos a administrar noradrenalina, ¿no? Entonces también hay un aumento de la presión arterial por efecto. ¿Por qué efecto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Sí. Claro, ¿por qué? Porque estamos bloqueando los betas pero ningún alfa, ¿no?
hay un ligero aumento de la presión arterial, ¿cierto? Pero recuerden que si está bloqueado el beta 1, ¿no es cierto? Porque estamos suponiendo de que es un fármaco que bloquea tanto el beta 1 como el beta 2. Sí. Cuando el beta 1 te lo organiza el neurobiólogo, ellos están dañando, ¿qué enfermedades se relacionan? A ver, no te entiendo. O sea, se supone que el beta 1 para regularizarlo hay dos reguladores, uno es el complejo que dijo y el otro es el... No, estas enzimas lo que regulan es el metabolismo de la adrenalina. Claro. Entonces, si nosotros administramos el fármaco, estos van a ser, entre comillas, destruidos, metabolizados por estas enzimas, porque si no, imagínense, estaría constantemente... Y pasa, Claro. hay gente que pasa con eso, o sea, que la adrenalina no disminuye, o que a mí todo lo contrario, porque hay personas que hacen reacción a la adrenalina. Bueno, usted me está preguntando, a ver, presten atención, jóvenes. Por ejemplo, a veces cuando hay estos famosos shock anafilácticos. Claro, ¿qué pasa cuando el paciente tiene shock anafiláctico? ¿Qué le sucede? Broncoconstricción, ¿no es cierto? Broncoconstricción. Entonces, la presión arterial también. ¿Sí? Entonces, hay que administrarle adrenalina muy lentamente. Hay todo un procedimiento, hay un protocolo que se sigue. Entonces, ¿qué va a actuar ahí? ¿Qué necesitamos? Que los bronquios se abran. ¿Y qué efecto es? Beta 1, alfa 1, alfa 2, beta 2, ¿qué efecto es? Alfa 2. Alfa 1, no, beta 2, claro, broncodilatación. Pero hay que tener mucho cuidado en el momento de la administración, no muy rápido. ¿Por qué razón? Porque entonces el corazón... ¿no? Para que ustedes, a ver, entren a internet y busquen ahí megacilina. Ya, megacilina, ¿no? Megacilina, y hay una parte del inserto de megacilina está la manera como se debe preparar la adrenalina, ¿no? Hay que diluir en un volumen de suero, tomar la tercera parte, etc. No que sea una curiosidad que ustedes ahora lo hagan. Entonces, eso de dosis de poquito a poquito. Claro, no se por supuesto, no puedes administrar toda la jeringa, entonces va a haber bronquiolización, pero... Puede estar. Hay